Bienvenidos de nuevo a su canal de drama turco, donde desenterramos los secretos mu-s jugosos, las rupturas mu-s escandalosas y, bueno, todo lo que ustedes quieren saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Y hoy prepárense porque la cosa se pone intensa. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos desde hace aún más menos un tema que parecía enterrado, pero que al parecer, acaba de resurgir con mu-s fuerza que nunca. Estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Específicamente vamos a sumergirnos en ese supuesto secreto que Can Yaman habrá revelado tras la ruptura con Demet. Su copyright que suena fuerte, su copyright que muchos de ustedes pensaron que ya habíamos superado este capítulo, pero cru copyright amme, la información superíndice 3n que tenemos hoy es reveladora. Vamos a analizar las declaraciones, los rumores, las especulaciones y por supuesto, intentar separar la verdad de la ficción superíndice 3n. Porque seamos honestos, en el mundo del espectáculo, a veces es difícil saber qué copyright es real y qué copyright es puro teatro. Antes de que empecemos con el chismorreo, bueno, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos dramas, tenemos exclusivas, tenemos todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades turcas favoritas. Así que sin mu-s preámbulos, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que comenzaron como un cuento de hadas y terminaron, bueno, no tan felizmente. Se conocieron en el set de Erkenci Quay una serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans estaban enloquecidos, los medios no dejaban de hablar de ellos, y todo parecía indicar que estaban viviendo un romance de ensueño más menos Era la pareja del momento, el Dream Team de las telenovelas turcas, y sus nombres resonaban en cada rincón superíndice 3n del planeta donde se transmitió superíndice 3 Erkenci Quay Recordemos la magnitud de Erkenci Quay No fue simplemente una serie mu-s, fue un fenómeno superíndice 3 cultural. La historia de amor entre Can David, el foto superíndice 3 grafo aventurero y bohemio interpretado por Can Yaman, y Sanemaida más menos n, la joven show más menos adora y un tanto torpe personificada por Demet Özdemir, conquistó superíndice 3 a millones de espectadores. La serie explotaba la tensión superíndice 3 en romántica, los enredos cu superíndice 3 micos y los paisajes idílicos de Estambul, creando una fu superíndice 3 mula irresistible que la convirtió superíndice 3 en una copyright sito arrollador. Pero mu-s ayu de la trama, era la innegable conexión superíndice 3n entre Can y Demet lo que realmente cautivaba al público. Sus miradas, sus gestos, la manera en que se complementaban en la pantalla, todo gritaba amor. Y por supuesto los fans, románticos empedernidos, no tardaron en proyectar ese amor ficticio en la vida real. Pero como suele suceder en estas historias, las cosas empezaron a complicarse. Los rumores de problemas en el parauso comenzaron a circular, las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes y finalmente, llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3n, Can y Demet habían terminado. La noticia devastó superíndice 3 a muchos fans, que se negaban a creer que su pareja favorita ya no existía. La burbuja de ilusión superíndice 3n que habían construido se había reventado, dejando tras de su un mar de decepción superíndice 3n y preguntas sin respuesta. ¿Qué copyright había pasado? ¿Cu superíndice 3 mo había terminado a su el cuento de hadas? Los foros de Internet se inundaron de teorías, especulaciones y hasta acusaciones, mientras los medios de comunicación superíndice 3n intentaban desentrar más menos el misterio de de la ruptura. Durante aún más menos la razón superíndice 3n de la ruptura se mantuvo en secreto. Hubo especulaciones sobre celos, sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión superíndice 3n de la fama, pero nada concreto. Algunos decuan que la intensa carga de trabajo y las exigencias de la fama habían erosionado la relación superíndice 3n. Otros apuntaban a la intromisión superíndice 3n de representantes y asesores que veían la relación superíndice 3n como un obstáculo para el desarrollo profesional de ambos actores. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas involucradas. Pero la verdad es que en medio de toda esa vorágine de información superíndice 3n contradictoria, la verdadera razón superíndice 3n de la ruptura seguía siendo un enigma. Ambos actores se mantuvieron relativamente callados al respecto, evitando dar detalles que pudieran alimentar a UNMU, el escándalo.
Can, conocido por su carácter impulsivo y su franqueza, optó superíndice 3 por un silencio prudente, consciente de que cualquier palabra podría ser malinterpretada y utilizada en su contra. Demet, por su parte, siempre es reservada y diplomultica, se limitó superíndice 3 a emitir comunicados oficiales breves y genu copyright ricos, evitando cualquier comentario que pudiera considerarse incendiario. Ambos parecían estar de acuerdo en una cosa: proteger su privacidad y evitar que la ruptura se convirtiera en un circo mediático aún mayor. Hasta ahora. Porque, según algunos medios turcos y algunas fuentes cercanas a los actores, Can Yaman, en una entrevista reciente, ha hecho algunas declaraciones que sugieren la existencia de un secreto detrás de la ruptura. Y ojo que la palabra secreto la pongo entre comillas porque, hasta que no tengamos confirmación superíndice 3N oficial, todo esto entra en el terreno de la especulación superíndice 3N. Pero hay chismosos, donde hay humo, hay fuego, ¿no? Y el humo que es saliendo de Turquía huele a drama, drama del bueno. Pero, ¿de qué copyright se trata este supuesto secreto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según estas fuentes, Can Yaman habrá insinuado que Demet Özdemir tenía ciertas expectativas, digamos, poco realistas sobre la relación superíndice 3N. Al parecer, ella esperaba un compromiso muy formal, un matrimonio, una familia, mientras que Can, en ese momento, no estaba preparado para dar ese paso. Al parecer, Demet visualizaba un futuro juntos, una vida en común, mientras que Can, centrado en su carrera y en su crecimiento profesional, no se sentía listo para asumir esa responsabilidad. Esto, obviamente, no es nada nuevo. Muchas parejas terminan por diferencias en sus planes de futuro. Es una situación superíndice 3N común y comprensible. Cada persona tiene sus propios tiempos, sus propias prioridades y sus propios sueños más menos os. Y a veces esos tiempos, esas prioridades y esos sueños más menos os no coinciden. Pero lo que hace que esto sea un secreto, según estas fuentes, es que Demet habrá presionado a Can de una manera, digamos, poco ortodoxa. Se rumorea que ella habrá utilizado su influencia en la industria para CEU superíndice 3 decirlo sin meternos en problemas legales. Para convencer a Can de que se comprometiera. Madre mía, chismosos. Esto se pone cada vez jugoso. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una situación superíndice 3N delicada y controvertida. Estaríamos hablando de una posible manipulación superíndice 3N, de un intento de forzar una situación superíndice 3N que no era natural ni genuina. Y eso por supuesto podría haber generado resentimiento y frustración superíndice 3N en Can. Su copyright que suena fuerte, su copyright. Y repito, estos son solo rumores. Pero si esto fuera cierto, explicaría muchas cosas. Explicaría por qué copyright Can Yaman se mantuvo tan callado durante tanto tiempo, por qué copyright evitó superíndice 3 hablar de la relación superíndice 3N en el pasado, y por qué copyright, ahora, siente la necesidad de revelar esta información superíndice 3N. Quizu después copyright de aún más menos os de silencio, Can siente la necesidad de contar su versión superíndice 3N de la historia, de limpiar su nombre y de dejar atrás el pasado. Además, estas fuentes también copyright N sugieren que Demet Özdemir tenía ciertas inseguridades sobre la fama de Can Yaman. Al parecer, ella se sentía amenazada por la atención superíndice 3N que con diéresis copyright L recibía de otras mujeres, y esto generaba constantes celos y discusiones. La fama, como todos sabemos, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te proporciona oportunidades. Pero por otro lado, te expone a la mirada pública, te convierte en objeto de deseo y puede generar inseguridades y celos en tu pareja. Esto, combinado con la presión superíndice 3N para comprometerse, habrá creado un ambiente tu superíndice 3 jico que finalmente llevó superíndice 3 a la ruptura. Un CEU superíndice 3 del explosivo de celos, presión superíndice 3N y expectativas irreales. Ahora bien, es importante destacar que Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Ella se ha mantenido en silencio, evitando alimentar a UNMU, es el fuego. Algunos interpretan esto como una señal más menos al de que los rumores son ciertos, mientras que otros creen que simplemente no quiere involucrarse en un escándalo que ya quedó superíndice 3 en el pasado. Es posible que Demet considere que revivir el pasado no tiene sentido y que prefiere centrarse en su presente y en su futuro. O quizá simplemente no quiere dar públicamente su opinión superíndice 3N.
Pero independientemente de la verdad de True S de estos rumores, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir terminó superíndice 3 de una manera no muy amistosa. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, el tema sigue generando interu copyright S y especulación superíndice 3N entre los fans. La sombra de su romance sigue persiguió copyright dolos, recordándoles constantemente un pasado que quizú S preferirían olvidar. En cuanto a las carreras de ambos después copyright S de la ruptura, ambos han seguido cosechando con diéresis copyright citos, aunque por caminos separados. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países europeos. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de adaptarse a diferentes roles y desafíos. Can ha sabido reinventarse y consolidar su carrera a nivel internacional, demostrando que su talento trasciende fronteras. Demet Özdemir por su parte ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. También Copyright N ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió Copyright 2 en una influencer y embajadora de varias marcas. Demet ha seguido brillando en la televisión superíndice 3N turca, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices muy populares y queridas del país. Y hablando de sus vidas amorosas, ambos han tenido relaciones después copyright S de la ruptura. Demet Özdemir se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en 2022, aunque lamentablemente el matrimonio duró superíndice 3 poco mu S de una o más menos o. Una relación superíndice 3N que al igual que su romance con Can, también copyright N generó superíndice 3 mucho interu copyright S medio utico y que lamentablemente terminó superíndice 3 en divorcio. Can Yaman por su parte ha sido vinculado con varias mujeres, pero ninguna relación superíndice 3N ha llegado a consolidarse. Parece que Can, después copyright S de la tormentosa relación superíndice 3N con Demet, se ha vuelto muy cauteloso a la hora de iniciar una nueva relación superíndice 3N. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones. No tenemos confirmación superíndice 3N oficial de que Can Yaman haya revelado ningún secreto sobre la ruptura con Demet Özdemir. Sin embargo, la información superíndice 3N que hemos recopilado de diferentes fuentes sugiere que la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 por diferencias irreconciliables y posiblemente por algunas presiones y expectativas poco realistas por parte de Demet. Es difícil saber la verdad absoluta de True S de esta historia. Solo Can y Demet saben lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos. Pero lo que podemos decir es que su relación superíndice 3N fue un fenus superíndice 3 meno medio, tico que generó superíndice 3 mucho interu copyright S y pasiu superíndice 3N entre los fans, y que su ruptura dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos. Un romance que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas y terminó superíndice 3 en un culebro superíndice 3N lleno de rumores, especulaciones y secretos a medias. En resumen, hoy exploramos los rumores sobre un supuesto secreto revelado por Can Yaman tras su ruptura con Demet Özdemir. Analizamos las posibles razones de True S de la separación superíndice 3N, incluyendo diferencias en planes de futuro y posibles presiones por parte de Demet. Recordamos que toda esta información superíndice 3N debe tomarse con cautela, ya que se basa en rumores y especulaciones no confirmadas. Pero como buenos chismosos, no podemos dejar de compartir esta jugosa información superíndice 3N con ustedes. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dejado con ganas de ese chismorreo turco. Recuerden que en el mundo del espectáculo, la verdad siempre es relativa y que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3N. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado del drama y el chisme tanto como yo disfruto copyright compartiu copyright dolo con ustedes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente reveló superíndice 3 un secreto sobre la ruptura con Demet Özdemir? ¿O creen que todo es puro invento de los medios? ¿Creen que Demet realmente presionó superíndice 3 a Can para que se comprometiera? ¿O creen que es simplemente una víctima de los rumores? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Quiero leer sus teorías conspirativas y sus opiniones apasionadas.
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y, lo muy es importante, de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho ese drama turco por venir, asu que no se lo pierdan. Hasta la Superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, el chisme es como la sal de la vida, pero con moderación. Superíndice 3N, por favor. No queremos demandas. Cara guiño.